vez más. La noche no es el final. A todo lo muerto que ya no respira, a toda la gente que sigue perdida, a todos los sueños que estaban durmiendo, a toda la tierra seguimos cantando. Puedes caminar en la nueva realidad, en tu libertad hoy podemos respirar. Un camino a Dios, avanzamos en su amor, ya no hay temor, en ti viene lo mejor. Ten valor, no dudes más, la noche no es el final. El Salvador regresará. La muerte no es el final. A todo lo muerto que ya no respira, a toda la gente que sigue perdida, a todos los sueños que estaban durmiendo, a toda la tierra seguimos cantando. A todo lo muerto que ya no respira, a toda la gente que sigue perdida, a todos los sueños que estaban durmiendo, a toda la tierra seguimos cantando. Despierten los huesos, tu río sigue fluyendo. Hay algo nuevo en el viento, que todo lo que respira alabe. Despierten los huesos, tu río sigue fluyendo. Hay algo nuevo en el viento, que todo lo que respira alabe. A todo lo muerto que ya no respira, a toda la gente que sigue perdida, a todos los sueños que estaban durmiendo, a toda la tierra seguimos cantando. A todo lo muerto que ya no respira, a toda la gente que sigue perdida, a todos los sueños que estaban durmiendo, a toda la tierra seguimos cantando. A todo lo muerto que ya no respira, a toda la gente que sigue perdida, a todos los sueños que estaban durmiendo. Bueno, muy bien, muy buenos días, mis amados hermanos, amigos. En esta mañana, 20 de febrero de este año 2024, damos una cordial bienvenida a nuestro hermano Andrés Mauricio Díaz como coanfitrión, nuestra Iglesia Bautista Misionera en Santa Marta, en la ciudad de Santa Marta. Una cordial bienvenida a nuestro hermano y pastor Luis Cubillos. A cada uno de ustedes, bienvenidos a la apertura de esta clase de vida cristiana a través del Instituto Teológico Bautista en Colombia, Intebaco. ¿Cómo se encuentran, mis hermanos? Bienvenidos el día de hoy. Juan Mario, buenos días. Hola, mi hermano, ¿cómo está? ¿Cómo amanece, hermano y pastor? Bien, adiós, gracias. Aquí a la expectativa y a ver si aprendo algo, cómo es que se conecta uno. Ok, mi hermano. Bueno, muy bien.
Para hacer hoy el o la primera transmisión con respecto a la primera clase, tenemos el gran privilegio. En cuanto a ello, hermano y pastor Luis, estaremos haciendo allí algunas otras pruebas de emisión. Hoy iniciamos la primera clase, vida cristiana, la que nos corresponde con respecto al tema seleccionado. Estaremos dando gracias a Dios pues por ese gran privilegio de poder participar no solamente del instituto, sino como hijos de Dios, ¿verdad? Así que gracias a Dios por cada una de sus bendiciones. Gracias a Dios por este momento. Bueno, a las personas que ingresan a la plataforma, hemos dejado allí a nuestros hermanos y colaboradores como anfitriones. Vamos a pedir el favor también a la iglesia allí en la ciudad de Santa Marta, y como coanfitriones, mis hermanos han quedado allí establecidos. Vamos a iniciar la clase el día de hoy. Bueno, tenemos hoy una transmisión a través de Facebook. Eh, el enlace, estaremos trabajando en ello para que podamos realizarlo a través del canal YouTube. Estuve intentando hacerlo en horas AM, en horas de la mañana, pero bueno, a través de la plataforma o el enlace ya está la autorización para poderlo hacer a través de la plataforma, pero pues no se dio. Así que hay que aprovechar bien el tiempo y lo estamos transmitiendo a través de Facebook. Estaremos compartiendo el enlace para poder hacer o el compartir con la plataforma en YouTube y también con Febanco. Recordemos que Febanco tiene también una página en Facebook. Estuve intentando hacerlo, pero pues me negó la solicitud. Me envió un código allí, pero estaremos practicando en ello para hacerlo. Vamos a iniciar entonces nuestra clase, ya queda colgada a través de la iglesia Emanuel. Estaremos compartiendo con nuestro hermano Andrés. La idea era poder haberlo hecho de una vez para que quedara colgada la clase allí en la plataforma. Muy bien, estaremos en el transcurso del día realizándolo. Mis hermanos, hoy pues sean todos cordialmente bienvenidos. La señora María Cristina, nuestra hermana, su esposo, las personas a las cuales alcanzaremos a través de cada una de las clases que estaremos iniciando el día de hoy. Gracias al Señor por cada uno de ustedes, por los hermanos docentes, nuestro hermano y diácono Alexander Pinzón. Oramos por la salud de él, también por nuestro hermano y pastor Luis Cubillos. Estaremos teniendo allí esa historia con respecto a la palabra del Señor. Tendremos vida cristiana, ese servidor, hermano Mario Pico, servidor en la Iglesia Bautista Misionera Emanuel en Bogotá, Colombia. Tendremos a nuestro hermano y pastor Gilberto Pinzón también en las clases, a nuestra hermana Wendy Gallardo, nuestro hermano Andrés Díaz aquí presente. Así que bueno, gloria a Dios por este espacio, esta apertura que el Señor nos permite el día de hoy. Buenos días, aquí también está mi esposo porque no se pudo meter en el Freyel, Sí. entonces aquí estamos con él. Bueno, mi Para hermana, que, bienvenida también a su esposo, todos buenísimo. bienvenidos a esta primera Bueno, clase. le Esperamos damos, cumplir con las gracias a Dios para que nos dé sabiduría, entendimiento por estas clases que vamos a comenzar. Amén. Gracias. Que así sea, todos bienvenidos. Hermana María, su esposo, nuestra hermana Luz Pinzón, nuestra hermana Natasha, nuestra hermana Patricia Rojas, también nuestro hermano Andrés Mauricio, nuestro hermano Pastor, y a la vez nuestros hermanos en el compañerismo en cada una de las clases. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Vamos a orar, vamos a dar inicio a la clase el día de hoy, ya que una hora pasa muy rápido, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar muy bien el tiempo mientras nuestros hermanos allí, colaboradores, tenemos allí la iglesia en Santa Marta y nuestro hermano Andrés han quedado como anfitriones para el ingreso de los hermanos que nos acompañarán el día de hoy. Le invito a inclinar su rostro. Recordemos que ya estamos transmitiendo en vivo a través de la plataforma en Facebook, que estas son las clases que quedarán allí grabadas para que usted pueda compartirlas, para que puedan nuevamente escucharlas, si es el caso, o también para aquellos que no pueden ingresar hoy en este horario, 9 a.m., podamos compartir el link y que ellos puedan ingresar también al diferente estudio. Así que vamos a orar, vamos a ser dirigidos en palabra de oración. Vamos a dar este gran privilegio a nuestro hermano y pastor Luis Cubillos. Hermano Luis, ¿cómo estamos de audio? Y si por favor nos dirige en esta primera oración, encomendando lo que el Señor nos ha encomendado en este nuevo camino, en este nuevo cuatrimestre 2024 a través de Intebaco. Muy bien, hermanos. Entonces, oremos. Gracias, mi hermano y pastor. Soberano Señor y Dios eterno, te damos gracias por el privilegio de un día bajo tu cuidado, bajo tu dirección, bajo tu alimento. Gracias por tus bondades nuevas y abundantes
para con toda la humanidad. Queremos encomendar a aquellas personas que sufren, a los que han perdido un ser querido, a los que están en recuperación de cirugías. Encomendamos sus vidas, sus corazones, para la fortaleza y cuidado. Igualmente, Señor, y especialmente, queremos darte gracias por permitirnos usar este medio y poder acompañar a nuestros hermanos en su desarrollo, en su crecimiento, para que puedan ser útiles en cada iglesia donde tú los has colocado. Dale gracia y sabiduría a cada uno de los profesores que vamos a participar. Guíanos en cada uno de los temas que estaremos compartiendo para edificación de nuestros hermanos. Gracias por el hermano Mario, su diligencia, su esfuerzo. Encomendamos este tiempo para que le des la sabiduría y expresar lo que necesitamos para la edificación. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo imploramos. Amén. Amén, muchas gracias, mi hermano y pastor, Dios me bendiga. Muy bien, vamos a iniciar entonces con clase. Regálame un segundo. Hay aquí una nota por algún hermano. Muy bien, mi hermano Andrés, que está en hora laboral allí, nos acompaña también a través de la transmisión. Bienvenido, hermano Andrés Mauricio Díaz. Gloria a Dios por cada hermano o hermana que ha hecho ingreso a la plataforma. Un puntico antes de iniciar en clase. Si usted ya ha diligenciado su formato, su formulario a través de las clases que va a recibir, es la información antes de iniciar la clase, puede realizarlo a través de estos medios tecnológicos o en cada una de las iglesias del compañerismo. Es entregado el formato para que usted pueda diligenciarlo y darnos a conocer qué clases va a recibir. Recuerde que de manera mensual usted cancela solamente 10.000 pesos, ¿verdad? Por todas las clases que usted pueda recibir o desee recibir en el nombre del Señor, o el semestre o el cuatrimestre completo, 50.000 pesos en total. Estaremos compartiendo esta información, esperamos que se haya compartido en cada una de nuestras iglesias y no olvide el formulario de inscripción. Todos y todas bienvenidos en esta mañana. Muy bien, Pastor, vamos. y no intereses de mora por los morosos que no han pagado. No hay dificultad, mi hermana. Lo importante es el querer como el hacer y poder estar en esta mañana. Y bueno, de aquí en adelante, todos invitados para poder estar en cuanto al estudio. En cada una de las materias hay un pensum muy amplio. Bienvenida, mi hermana Natacha, en esta mañana. Dios le bendiga grandemente y gracias por acompañarnos una vez más. Amén. Entonces, no hay dificultad allí. El asunto es ponerse al día o colocarnos al día en cada una de nuestras iglesias. Muy bien, lo que nos corresponde para hoy, mis hermanos, iniciamos con la materia de vida cristiana. Sí, es una materia que quizás usted de pronto la ha escuchado o ha deseado saber qué es una vida cristiana, llevar una vida cristiana, cuáles son los parámetros, la guía escritural, la guía bíblica para cada uno de nosotros. Este material lo estaremos compartiendo a través del estudio que nos brinda esta persona que aparece allí, Ronaldo Harris, de 1992. Es un material tomado a través del compañerismo cristiano, traducido a través de México, y tendremos pues la gran oportunidad de ver allí 14 clases en las cuales deseamos que usted asista. En cada una de ellas, si es factible, de manera presencial a través de la plataforma en Facebook. El título de ello es Guía para el Crecimiento Cristiano. Entonces, tenemos en la presentación, primero la materia en su título, ¿sí? Vida cristiana, la persona que nos la comparte de acuerdo al estudio, al libro de Ronaldo Harris de 1992, ese servidor, hermano Mario Pico, miembro activo de la Iglesia Bautista Misionera Emanuel, aquí en Bogotá, Colombia. Y hoy iniciamos 20 de febrero 2024. Esta es la presentación de la primera clase a través de Intebaco, como podemos verlo allí, Instituto Teológico Bautista de Colombia, y lo que nos recuerda segunda de Timoteo 3:17. Desde 1992, en verdad, sirviendo para que muchos puedan ser preparados, pastores, diáconos, líderes, maestros y maestras de escuelas bíblicas dominicales. Así que cada uno de ustedes, bienvenidos. Muy bien. Para tener en cuenta este material que ha sido permitido para nosotros, vamos a tener una guía, ¿sí? Esta guía pues nos trae hoy la primera clase a través de William MacDonald.
lo decíamos anteriormente. Y tenemos un primer texto que es Santiago 4:14. ¿Sí? Escuchábamos de pronto de fondo, de una manera pues alegre, dinámica, en cuanto a alabanza a nuestro Dios y Señor, la vida. ¿Sí? Qué tan importante inicialmente es para usted la vida que ha sido prestada de Dios, ¿sí? Del Señor hasta el día de hoy. Todos tenemos unos años ya recorridos o en la juventud, ya hemos pasado por la niñez, la adolescencia, quizás estamos en la edad media, la edad madura o la edad avanzada. Pero la pregunta inicialmente hoy es, ¿qué es la vida para usted? ¿Cómo considera la vida? ¿Cómo la considera directamente de Dios? ¿Qué tanto ama usted ese vocablo tan importante al cual pues debemos pertenecer o tomar ese sentido de pertenencia directamente de Dios? Entonces, tenemos unas definiciones para ir entendiéndolo. Primero tenemos Santiago 4:14, donde nos exhorta la palabra de Dios. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Es una pregunta con una definición que todos podemos tener de manera muy individual, quizás también de manera colectiva. Si vamos al núcleo familiar, al cónyuge, a los hijos, a los nietos, podemos explicar bíblicamente o por nuestros propios medios o léxico qué es la vida para nosotros. Pero la Biblia nos enseña y nos dice ciertamente es, dándonos una definición, neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así que es un texto que espero que quede memorizado en cada uno de nuestros corazones y la mente, donde podemos encontrar una muy buena definición de la vida. Hay muchísimas bíblicamente, ¿sí? Pero en la exhortación que hoy podemos tener a través de la vida cristiana, es que la vida es eso, ¿sí? Ciertamente, de acuerdo a la palabra de Dios, aparece, ¿verdad? Por un poco de tiempo. Quizás muchos podemos considerar que la vida terrenal, pues, se nos pasa en un largor de años, de décadas, y quizás la estimamos como muy larga, ¿verdad? Pero sucede que la palabra de Dios nos enseña y la asemeja a la neblina. Todos los que hemos visto la bruma en la mañana, donde hay algo de frío, donde se presenta una neblina espesa en la mañana, pues simplemente se demora unos segundos o un par de minutos y asimismo después de salir el sol, pues se desaparece. Es lo que toma, aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Teniendo en cuenta este concepto bíblico, mis hermanos y hermanas, tenemos un material a desarrollar. Primero, unas lecciones para esa vida que el Señor nos ha prestado, ya que el estudio, pues para personas que sean creyentes, o si de pronto hay alguna persona que nos pueda acompañar que aún no es creyente en Cristo Jesús, pueda que sea creyente, pero la idea es el enfoque en Cristo Jesús. Pues estas 14 lecciones van a servir para que usted y yo podamos considerar, ¿sí? En esta materia, esas 14 lecciones de vital importancia para todo joven, ¿sí? Para todo joven, para toda jovencita, para todo hermano, para toda hermana, para todo creyente en Cristo, o si hay algún amigo, vecino, familiar, simpatizante en la palabra de Dios, todos podamos ser bienvenidos a poderlas desarrollar, escucharlas y poder invertir ese tiempo espiritual en nuestras vidas, tomar lo que el Señor nos trae en cada una de las lecciones, ¿sí? Cada lección viene acompañada de un examen. El alumno debe estudiar la lección, es la dinámica que tendremos, leer las referencias bíblicas, que es tan importante, y luego completar ese examen. ¿Se permite consultar la lección? Claro que sí, o sea, volver, si es posible, a escuchar lo que hemos meditado a través de cada una de ellas, como la del día de hoy, y también tener nuestra Biblia, ¿sí? Es muy importante tener nuestra Biblia al contestar las preguntas. ¿Por qué lo decimos? Porque es cierto que muchos quizás utilizamos dispositivos, inclusive en las iglesias hoy en día podemos ver hermanos jóvenes o jovencitas o inclusive a nuestros hermanos y hermanas utilizando dispositivos dentro del templo o fuera del templo en los estudios. Pero qué bueno es poder ejercitarnos, poder tener ese buen hábito del manejo de las escrituras, del conocimiento y la práctica en donde encontramos un texto bíblico.
Es cierto que la consulta que podemos realizar a través de los dispositivos es mucho más práctica, pero debemos ejercitar nuestra memoria y nuestros buenos hábitos en la búsqueda de la palabra del Señor. Así que por eso, como sugerencia, pues tenemos aquí en este pequeño resumen que cada lección viene acompañada de ese examen, no lo olvide. El alumno, usted, mi hermano y mi hermana, debe pues estudiar cada lección, ¿sí? Leer las referencias bíblicas porque es importante que nuestra memoria esté activa y luego completar ese examen. Así que traiga su Biblia, tenga su Biblia allí con usted y asimismo pues estaremos ingresando a ella, abriendo la palabra de Dios y poder constatando cada uno de los textos que traemos en cada lección. En el contenido, mis hermanos, vamos a encontrar de esas 14 lecciones el primero que es caída y restauración, ¿sí? Caída y restauración. Segundo, adoración. Tercero, memorización de las escrituras. Cuarto, buenas obras. Quinto, la hora de la meditación diaria. Sexto, el fruto del Espíritu. Séptimo, el creyente y su tiempo. Y tendremos un punto número 8, el cual es obra misionera. Dentro de las 4 lecciones tendremos en contenido mayordomía cristiana. Punto número 10, amor y noviazgo. Punto número 11, matrimonio y hogar. 12, llamado al servicio del Señor. 13, comunión con otros creyentes. Y 14, la vida útil. Son temas bastante interesantes, mis hermanos, que esperamos que usted no pueda perderse ninguno de ellos, ya que todos son importantes en la aplicación de nuestra vida o de nuestra cotidianidad como hijos o hijas de Dios. Amén. Muy bien. Después de esta presentación, acudimos entonces a la primera clase. Lecciones para la vida cristiana. Entonces encontramos el texto de Santiago 4:14. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No olvide el texto para que pueda memorizarlo, hacer nuestro texto lema. Primero, ¿qué es la vida humana? Podría preguntarse o podemos preguntarnos resumiendo qué es vida. Espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un ser humano hasta su muerte. Estamos hablando de la muerte física, ¿sí? Ya que estamos hablando de la vida humana. Entonces, todos hemos venido concebidos, ¿verdad? Ya todos sabemos el momento de concepción y cómo aparece allí en pantalla, en figura o en un símbolo, el ADN, que usted puede ver en su pantalla a mano derecha dentro de la presentación, es lo que nos representa, ¿sí? En precisamente la definición de la vida humana. Es un tiempo en el cual, pues, bueno, cuando recordamos el proceso de concepción del gameto masculino, el gameto femenino, la morulación, que es el proceso de la gestación dentro del vientre de nuestras madres, pues encontramos esta definición importante, ¿sí? Desde el nacimiento de un ser humano hasta su muerte. ¿Por qué hacemos un paréntesis en cuanto a los gametos y en cuanto a la morulación o el proceso? El Señor nos enseña en su palabra que la vida es adquirida desde el momento de la concepción, ¿sí? Hay muchos o muchas personas que creen a nivel mundial que el nacimiento de un ser humano o el nacer aquí en la tierra se cuenta desde cuando el bebé sale del vientre de una madre, ¿sí? Pero el Señor nos enseña que la vida, ¿sí? Que es dada directamente por Dios, viene, procede directamente del Señor, directamente de Dios, ya que la Biblia nos habla de la triunidad también del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. En eso hay muchos debates con respecto a el alma, con respecto, bueno, al cuerpo que se va formando en ese mismo proceso de morulación, ¿sí? Dentro del vientre de una madre, y también cuerpo, alma y el espíritu, ¿sí? Que es el aliento de vida que es enviado directamente de Dios allí a este ser que viene en camino o en proceso en este vientre. Así que no olvide la definición que es la vida humana, espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un ser humano hasta su muerte y que se protege
penalmente tipificado como delitos diversas conductas atentatorias contra la misma, como el homicidio y el asesinato. O sea, aplica después de que una persona nace, pues aplica lo que nos recuerda esta tipificación como delito. Lo que sucede hoy en día y que escuchamos lamentablemente en el diario vivir, donde hay personas que son cegadas en su vida, independientemente de sus edades y todo lo que sucede en los riesgos que ocurren no solamente en nuestra nación, sino en muchos lugares a nivel mundial. O no solamente esto, sino también un accidente o lo que puede suceder con una persona temprana o a mayor edad, perder la vida, ¿sí? Por eso dice atentatorias contra la misma, como el homicidio y el asesinato. Allí incluimos un tema grande que, si el Señor nos permite, lo podremos mirar en alguna de las clases, como lo puede ser atentar contra la vida antes de nacer, atentar contra la vida después de nacer, a lo cual se le conoce como aborto, ¿verdad? Que son temas totalmente polémicos. ¿Qué dice la Biblia de la vida eterna? Hemos visto la definición de qué es la vida humana. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la vida eterna? Pues la vida eterna es una frase que se utiliza en las escrituras, en la palabra de Dios, en el canon bíblico, ¿sí? En esa raíz griega biblios, para definir la calidad de vida que tiene nuestro Padre Celestial. El Señor declaró: esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmoralidad y la vida eterna del hombre. La inmortalidad es vivir para siempre como ser resucitado. Para nosotros, entendemos como creyentes en Cristo que tenemos dos naturalezas. Eso debemos tenerlo totalmente claro. La naturaleza humana, ¿sí? Pero también en la voluntad de Dios, y como leemos aquí en lo último de este texto, la inmortalidad, ¿sí? Que es vivir para siempre como ser resucitado. Muchas veces generamos preguntas dentro de los estudios como cuántas veces nace un creyente o cuántas veces muere un creyente, o cambiemos la pregunta: ¿cuántas veces nace una persona natural y cuántas veces muere una persona natural? Espero que usted tenga la respuesta allí, ¿verdad? Pastor, Sí, mi hermano. muchas de las personas que no son creyentes dicen que después de esta vida no hay nada porque ya se acaba. Y muchas personas confunden la vida eterna con, con que ellos ya terminan y ellos no van a sufrir, no van a tener absolutamente nada. Ambas almas, Sí, almas, todas las vidas, Dios las hizo para que vivan eternamente, pero unos en la gracia de Dios y unos en el pecado, condenados. así es. ¿Usted me podría aclarar eso un poquito, por favor? Claro que sí, mi hermana, con todo gusto. Sucede que por eso la pregunta de que debemos tener totalmente claro como creyentes en Cristo, o inclusive una persona que no es creyente, entramos a explicar en cuanto a la vida espiritual, si es un nuevo creyente y si no lo es, qué sucede con la persona cuando recibe a Cristo Jesús y qué sucede con el pecado más grande, que es rechazar a Cristo. ¿Sí? Si hay un pecado grande que la Biblia nos exhorta y nos enseña, es que todo aquel que rechaza a Cristo es el pecado más grande que puede haber en un ser humano. Cuando la persona recibe a Cristo, por eso generaba esas preguntas en ustedes, automáticamente dice la Biblia que nace de nuevo. Recuerden allí cuando el Señor Jesucristo, bueno, en muchas de sus etapas en su ministerio terrenal, él mismo realizó evangelismo personal a muchas personas. Sí, lo que sucedió con el carcelero de Filipos, allí con el apóstol Pablo, lo que sucedió cuando el Señor enseñaba, ¿verdad?, a aquellos que le preguntaban qué debo hacer para ser salvo. Sí, escuchemos allí qué interesante es. Entonces, voy a hacer la pregunta y alguien que la responda voluntariamente. ¿Cuántas veces nace un creyente en Cristo? ¿Cuántas veces? Si alguien sabe la respuesta. Una, ¿Quién dijo una? A ver, miremos por aquí, de nuestros hermanos, ¿quiénes están? Bueno, tenemos un yo, buen... Gracias al Señor. ¿Quién dijo una vez? Natasha. Hermana Natasha. Ok. ¿Alguien más desea opinar? Hermano Mario, Dígame, mi hermano, adelante.
Adelante, mi hermano, le escuchamos. Hermano Mario, un creyente nace dos veces. Primero, sí, señor, un creyente nace dos veces. Primero, el nacimiento natural y segundo, el nacimiento espiritual, según San Juan 3:3 Muy bien, y 6 muy y bien, otros versículos afines. muy bien. Gracias. Amén. Muchas gracias, mi hermano Isauro. Entonces, bueno, todos estos temas hay que tenerlos claros como creyentes en Cristo Jesús y gracias por cada uno de sus aportes. Un creyente en Cristo, ¿sí? Un creyente en Cristo debe nacer y debió nacer y debemos tenerlo claro dos veces, ¿sí? ¿Por qué motivo? Dice la palabra de Dios en lo que estamos explicando aquí en cuanto al genoma humano, las células, la morulación que les explicaba a todos, hemos visto una mora, ¿sí? Una morita cuando se prepara un jugo y cuando está o cuando se genera en la concepción, ¿sí? En cuanto al hombre y la mujer, ¿verdad? Dentro del matrimonio, pues hay un proceso dentro del vientre de una madre, ¿sí? Es semejante a una mora. A eso se le llama morulación en las células que se van uniendo y la formación del ser humano, a lo que se le conoce como gameto. Entonces, después de ese proceso, viene un niño, ¿verdad? Ese niño nace en un periodo de gestación de 8, 9 meses, 7 meses, pero llega a esta tierra en la voluntad de Dios, como nos explica la Biblia, ¿sí? Es trino, cuerpo, alma y espíritu, a imagen y semejanza de Dios. Todo niño nace de esta manera con una condición de pecado. A veces suena fuerte, pero es una realidad que nosotros, como seres humanos, engendramos pecadores, ¿verdad? Engendramos pecadores. ¿Por qué engendramos pecadores? Porque el niño nace, pero está en el riesgo también de que su vida pueda ser perdida. Estamos hablando de la vida física, ¿sí? Ese es el riesgo. Por eso la Biblia nos dice, por cuanto el pecado entró al mundo y nos remontamos allí a Génesis, donde cuando Dios, en su infinita misericordia, amor, poder, en el huerto de Edén, pues toma el polvo de la tierra y genera a ese primer hombre llamado Adán, ¿sí? Luego en un sueño profundo toma parte de sus costillas, que es la primera cirugía, hablándolo así humanamente, hablando directamente hecha por Dios, y toma esa costilla y genera esa mujer o hace a la mujer como ayuda idónea para el hombre, pues nos explican las escrituras que ellos venían en una condición eterna, ¿sí? Eterna. O sea, ellos nacieron una sola vez y debieron haber nacido para siempre, porque eran eternos. Pero a causa del pecado, nos exhorta la palabra de Dios, que entró el pecado, ¿sí? Por esa misma circunstancia. Por el pecado entró la muerte, ¿sí? La muerte física a todos. Por eso Adán no está vivo, por eso los patriarcas no están vivos y por eso cada vez que nace una persona en la tierra, pues nace, pero su destino es morir físicamente. Por eso hacemos o generamos ese tipo de pregunta, ¿cuántas veces nace un creyente? La diferencia es que todos venimos y nacemos de la misma manera terrenalmente por el periodo de gestación, pero tenemos la oportunidad, ya cuando tenemos discernimiento, pensamos, tomamos decisiones, hay una edad promedio, no puedo decir que en 13, 15, 18 años, una edad promedio en cada persona, donde ya el raciocinio es totalmente diferente y puede examinarse espiritualmente, donde puede recibir a Cristo Jesús, que esto hace parte de poder evangelizar y decir, yo recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador personal. Cuando una persona recibe a Cristo, dice la Biblia que es una nueva criatura, o sea, ha nacido de nuevo, ¿sí? Nicodemo lo decía claramente cuando Jesús, ¿verdad? En su ministerio terrenal le enseñaba de las Escrituras y le enseñaba de la salvación. Y le dice Nicodemo a Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo? Recordemos ese texto. Entonces, la salvación es a través de Cristo Jesús, el nuevo nacimiento es aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador personal. Cuando esto se realiza en la vida de todo ser humano y se toma esa decisión a través del arrepentimiento y la fe, la persona nace de nuevo, ¿sí? Nace de nuevo. Y esa es la respuesta o el resultado espiritual de esa respuesta de cuántas veces nace un creyente. Dos veces. Nace naturalmente, como nos explica la Biblia, y nace también espiritualmente, ¿sí? Eso debemos tenerlo totalmente claro. Y la persona que no recibió a Cristo,
como decía hace un momento y anunciaba, el peor pecado que puede haber de un ser humano es rechazar la salvación. Es el peor pecado que puede existir porque se está condenando a sí mismo. Si la persona no acepta a Cristo, pues vendrían dos muertes, la muerte física y también la muerte eterna, como nos exhorta la palabra de Dios en muchos de sus textos, la condenación eterna, el infierno o muchos sinónimos que aparecen en la explicación de infierno, de condenación eterna y muchos más. Entonces, esa persona que no cree en Cristo nace una vez, pero muere dos veces, ¿sí? Nace una vez, muere dos veces, muere naturalmente y muere espiritualmente en la condenación eterna. Y el que ha creído en Cristo nace dos veces, nace naturalmente, nace espiritualmente, pero no se condena, sino que cuando parte de esta tierra, ¿sí? Cuando llega la muerte, ¿sí? O ese periodo al cual el Señor llama, porque muerte significa no aniquilación, sino separación, y se separa el cuerpo del alma y el espíritu, pues nosotros entendemos que nuestra alma va directamente al Señor. Entonces, por eso dice la Biblia, ¿sí? De la vida eterna, que la vida eterna es una frase que se utiliza en las Escrituras, nos lo enseña para definir la calidad de vida que tiene nuestro Padre Celestial para usted y para mí. Por eso Jesús declara, esta es mi obra y mi gloria. A eso vino Cristo aquí a la tierra, a entregarnos vida, vida en abundancia y la vida eterna. Llevar a cabo la inmortalidad. Pues usted puede decir, yo soy inmortal. ¿Sí? ¿Por qué somos inmortales? Porque nuestra alma nunca va a morir. Porque así muramos, ¿verdad? O sea, se separa el cuerpo del alma y el espíritu, su alma va a ir directamente al Señor. Por eso le decimos vida eterna. Por eso el Señor nos enseña vida eterna. Así que somos inmortales. Y es vivir para siempre. Es el mejor gozo o cuando parte alguien a la presencia del Señor, pues encontramos una fortaleza distinta, ¿sí? De que sabemos, entendemos que algún día nos vamos a volver a encontrar en la vida eterna, ¿sí? Así que inmortalidad es vivir para siempre como ser resucitado. Es importante aclarar. Pero, pastor, en la triada, el cuerpo se hace cenizas y el alma se une al espíritu para estar en la presencia de Dios. ¿Cómo es eso? El alma vuelve al Señor, mi hermana, el alma vuelve al Señor y el aliento de vida. Recordemos que el aliento de vida lo da. Juntos, juntos. Sí, señora. Recordemos allá en Génesis, ¿sí? Allá en Génesis 1, 25, 26, 27, recordemos cuando fue generado el hombre o hecho a imagen y semejanza de Dios. El mismo Señor nos dice que se tomó no sabemos cuánto tiempo para darle ese moldeo a esa figura del polvo de la tierra, ¿verdad? Para poder crearlo, diseñarlo, ¿sí? Y luego dice que sopló aliento de vida, ¿sí? A ese hombre, a ese ser, a ese primer hombre sobre la tierra. Ese mismo aliento de vida, pues viene para nosotros. Y cuando partimos de esta tierra, pues a esto es lo que le conocemos como cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el físico que usted ve en mí, el que veo en usted, eso es llamado cuerpo, ¿sí? Alma es el centro de las emociones de todo ser humano y espíritu es el aliento de vida que el Señor nos ha dado. Ahora, hay que diferenciar, mis hermanos, qué es espíritu y cuál es el Espíritu Santo. Hay personas que se confunden en el espíritu, o sea, el aliento de vida que el Señor nos ha dado por movernos, ¿verdad? La vida que nos ha implantado el Señor, que viene de Dios, al Espíritu Santo, que es diferente. ¿Sí? Entonces, el espíritu que tenemos nosotros de aliento de vida viene de Dios y el Espíritu Santo es el que entra a morar en el creyente cuando hace su profesión de fe. Todo esto lo entendemos por fe. Obviamente, no hay otra manera de entenderlo sino por fe, ¿sí? Hace parte también de nuestros sentidos como el sentido común para poder discernir lo que el Señor nos exhorta en su palabra. Entonces, son preguntas muy interesantes, ¿sí? A las cuales deseamos que haya una respuesta totalmente contundente y el convencimiento bíblico que es real y que nos exhorta la palabra de Dios. Así que el creyente es inmortal, ¿sí? Cuando está esa separación de la persona, oído, la separación o lo llamado muerte, porque vuelvo y repito, insisto, para muchos muerte es aniquilación. Nuestra hermana Natacha nos genera ese tipo de pregunta. Entonces, para muchas personas que no son creyentes en Cristo, pues llega allí el lamento, el dolor, el sufrimiento, ¿sí? No tienen esperanza de que no van a volver a ver a la persona. Nosotros el consuelo es totalmente diferente porque podemos reconocer que se nos han adelantado, que están en la gloria eterna, ¿sí? Esa alma está allí.
y que el día que partamos nosotros de esta tierra nos reencontraremos con ellos en el cielo. Y bueno, ya esto lo habla la escatología de todo lo que va a suceder en los eventos futuros allá en la gloria eterna. Un ejemplo, las bodas del Cordero. Allí está invitado usted, allí estoy invitado yo también, y el día que partamos de esta tierra y que sucedan todos esos eventos celestiales, pues estaremos con aquellos que han partido primero o se nos han adelantado en Cristo Jesús, más aquellos que han sido condenados al rechazar a Cristo. Volvemos a repetirlo, por eso es tan importante, ¿sí? También son inmortales, pero en la condenación, ¿sí? Qué diferencia tan grande de ser inmortales para el Señor, ¿sí? Y otros que quedan allí en la condenación eterna. Hay una gran diferencia. Por eso es tan importante tanto las lecciones como hablar de Cristo, del Señor, reflexionar, porque eso hace parte de la reflexión de cada ser humano, de cada hombre, de cada mujer, y llegar a Cristo a tiempo, ¿verdad? Allí, cuando nos hablan de Cristo Jesús. ¿Qué es la vida Hermano humana? Mario, Sí, mi hermano. hermano Mario, Adelante, mi hermano. el alma humana, sí señor, ¿me escucha? Sí, mi hermano, adelante. Aló, Adelante, pues, adelante. bueno, el alma humana comprende, sí señor, el alma humana comprende tres manifestaciones a saber. Número uno, la mente donde está el conocimiento del bien y del mal, que es la que nos conduce e induce a pecar. La mente, el conocimiento. Número dos, la segunda área del alma humana son las emociones, como usted lo dijo, que se encuentran en el corazón. Ahí sentimos el dolor, la tristeza, la alegría, la rabia, la envidia, la tristeza, el amor, etcétera. Todo lo que se genera a nivel de las emociones. Y número tres, la tercera facultad del alma es la voluntad. La voluntad de hacer o no hacer las cosas, de hacer la decisión, la profesión de fe o rechazarla. Así es. Entonces, primero, la mente, el conocimiento, y el conocimiento lleva al pecado, y el pecado es el que recibe, el alma es la que recibe la recompensa porque es la que nos induce al pecado. Y la persona que no se ha convertido, una vez muerto, como preguntaba la hermana Natacha, va a su lugar, a su destino, a su estado de descomposición, de putrefacción. Pero el día de la resurrección de los muertos, el cuerpo aparecerá completamente transformado. Si es cristiano, pues para ir en cuerpo, alma y espíritu al reino de los cielos. Si no es cristiano, entonces el alma irá, según Lucas capítulo 16, versículo 19, el alma irá a la condenación a pagar lo que sus pecados hizo, inducidos por la mente, por el conocimiento. De ahí que estaba allí en pleno. Entonces el espíritu también, porque los ángeles vienen a llevarse el alma al cielo, y el espíritu desde luego que es una pertenencia, una propiedad privada de Dios, porque Él lo dio, a Él regresa, porque a Él le pertenece. El Así es. alma ya es Centro de la... Bueno, muchas gracias, hermano. Bueno, mi hermano, muchas gracias allí por cada aporte que ustedes nos dan. Eso nos ayuda a reflexionar, a aprender, a recordar que es tan importante. Vamos a avanzar. Estamos en vida y como estamos en vida, pues estamos explicando qué es la vida humana mientras estamos en tierra, qué dice la vida con respecto a la vida eterna, que es importante tener claro ese concepto, y qué es la vida humana como reflexión. Como reflexión, la vida humana es un valor fundamental, ¿sí? Un valor fundamental. Y hay que tener valor para vivirla. Oído a ello. Como es un valor fundamental que yo tengo, que el Señor me ha dado, que el Señor me ha permitido, pero también debo tener valor, ¿verdad? Para vivir esa vida y para defenderla. Más en los actuales momentos donde parecería que nada vale o que se tasa por dinero. Un ejemplo, hay personas que, bueno, venden su vida o la transan o la entregan por diferentes situaciones. Luego habla también no solamente por dinero, sino por conveniencias, por necesidades. Y yo sé que ustedes me entienden cuando estamos hablando de la reflexión de la vida humana, de las decisiones que hay personas que toman
con esa vida que el Señor nos ha permitido, ¿sí? Hablándolo humanamente, pero que muchos por dinero, conveniencias o necesidades, ¿sí? O inclusive otros por necesidades científicas, pues prácticamente la colocan allí, ¿sí? No la viven como el Señor nos la presenta y nos la da, sino que la colocan de otra manera. Así que por urgencias de solucionar problemas de salud pública. Eso es importante definirlo. Son formas o criterios que las personas toman en decisiones con respecto a reflexionar de la vida que el Señor nos ha prestado. Vamos a mirar por qué un poco más adelante. Muy bien. Gracias por cada una de sus intervenciones, que esto hace que la clase se enriquezca y sea mucho mejor. Entonces tenemos la caída, ¿verdad? Caída y restauración. El creyente, pues primero, no debería jamás apartarse del Señor, ¿sí? No debería, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, en resumiendo, la vida no es de nosotros, ¿sí? La vida es prestada y eso hay que reconocerlo, porque muchas veces decimos mi vida y utilizamos el argumento mi, ¿sí? Un posesivo. No, ni siquiera es mi vida, sino la vida que el Señor me ha prestado, tal cual como la familia o las propiedades o muchas bendiciones que son prestadas, incluyendo la vida. Entonces, por eso insistimos, el creyente, usted, yo como creyente en Cristo, pues no deberíamos jamás apartarnos del Señor, ¿sí? Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Tenemos segunda de Pedro 1:3-4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, participes o partícipes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, dice la Biblia, y a la piedad nos han sido dadas, oído, o sea, hemos recibido, ¿sí? La vida no nos la damos nosotros mismos, sino que el mismo Señor nos la comparte, nos la da, nos la entrega para que seamos administradores, muy buenos administradores de esa vida que el Señor nos permite y nos presta. Por eso dice, nos han sido dadas por su divino poder, es por el poder de Dios que usted y yo conservamos y tenemos la vida que hoy en día pues administramos en la voluntad de nuestro Dios. Luego dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Oído. Segunda definición que encontramos en segunda de Pedro 1:3-4, donde hablamos de la naturaleza humana y la naturaleza divina. Sí, usted y yo somos participantes de ella al recibir a Cristo Jesús. Sigue diciendo el texto, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya sabemos que concupiscencia son los deseos inmoderados del ser humano, lo que nos exhortaba en algo nuestro hermano hace un momento con respecto a nuestro hermano Isauro Pinzón, de, bueno, la corrupción del mundo, el pecado, ¿sí? Pero usted y yo ya hemos sido separados, apartados, le pertenecemos a Dios, así que nuestro comportamiento, bueno, nuestro léxico, comportamiento, posturas, todo tiene que ser totalmente diferente porque es un cambio, una limpieza que el Señor nos hace continuamente en la participación de la naturaleza divina o lo que el Señor nos ha compartido para usted y para mí. Por eso dice, habiendo huido, ¿sí? Ya para usted y para mí, pues es un hecho en las decisiones que tomamos, no solamente en el día a día, sino en la decisión más importante que tomamos, que es la espiritual. Tuvimos, ¿verdad? O tenemos esa promesa de Dios, ¿sí? Grandísimas promesas. Dios nos ha prometido un Salvador. Ya todos conocemos al Salvador. Hemos decidido a quién seguir, como ese himno de que he decidido seguir a Cristo. Es nuestra decisión. Y por eso nos dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Corrupción siempre va a haber, ¿verdad? Ayer, hoy y quizás en futuro. Pero el Señor nos ha separado, ¿sí? Y esa naturaleza divina ya está implantada en su vida y en mi vida en la misericordia del Señor. Preguntas a considerar o algunas frases a considerar. Primero, si perdemos la comunión con Dios, es siempre la culpa nuestra. Eso es una realidad. Vuelvo e insisto, si perdemos la comunión, que allí encontramos pues dos frases en una, es una común unión, ¿sí? La comunión con Dios es siempre culpa nuestra. No podemos echarle la culpa a Dios o al Señor Jesucristo o al Espíritu Santo que perdí la comunión por culpa del Señor. No, es culpa de nosotros mismos. Ayudar, a ver, nos devolvemos aquí un poquito.
Ayudar a otros que han perdido el gozo de la salvación. ¿Sí? Hay personas que pierden el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque se pierde la comunión con Dios. ¿Sí? Pero nosotros somos llamados, ¿sí? A ayudar a esos otros que han perdido ese gozo de la salvación. Y todo esto apunta a algo importante que veremos en el siguiente estudio. Nos dice cómo comienza una caída. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos un símbolo al lado derecho en la parte baja de cada una de sus pantallas. Se dice allí, cuidado, peligro de caídas. Y todos somos exhortados, todos, absolutamente todos, el niño, el adolescente, el preadolescente, en cada una de las clases y no solamente en el instituto, sino siempre somos prevenidos, inclusive con nuestros padres, cuando nos llevaban de la mano y nos decían, cuidado porque se cae, ¿verdad? O sea, es como una prevención, tenga cuidado, observemos bien, escuchemos bien, caminemos bien, ¿verdad? Para no caer. Entonces, ¿cómo comienza una caída en esta lección? Generalmente es un proceso gradual. Estamos hablando de una caída cuando es pecado, ¿sí? Cuando vamos a pecar, cuando es una tentación o cuando es igual una prueba. Hay que diferenciar qué es prueba y qué es tentación. Las pruebas las permite Dios para moldear nuestro carácter. Y la tentación, ya sabemos que viene del maligno, allá lo que dice Primera de Pedro 5:8, nuestro adversario el diablo. O sea, tenemos un adversario en común, todos los que estamos aquí, y es Satanás, el diablo, Luzbel, bueno, múltiples nombres que tiene, pero es un adversario en común, ¿sí? Para los creyentes, para las creyentes, para la iglesia del Señor, es un adversario. Por eso generalmente es un proceso gradual, o sea, no siempre es una caída, no, es un proceso. Segundo, nos dice allí que no un acontecimiento repentino, o sea, una caída tampoco es repentina. Volvemos a explicar, es gradual. Placeres inocentes llegan a ocupar el lugar del estudio bíblico y la oración. Hay que detectar, mis hermanos, espiritualmente hablando, el Espíritu Santo siempre nos va a mostrar, nos va a guiar, nos previene, ¿sí? Muchas veces usted se puede generar un tipo de preguntas de que ¿por qué no hice esto? O ¿por qué no tomé este camino? O ¿por qué mi decisión fue motivada a cambiarla? ¿O por qué lo pensé tanto para tomar una decisión? Pues aquí nos dice que placeres inocentes, o sea, muy sutiles, porque Satanás así es como trabaja, llegan a ocupar el lugar del estudio bíblico y la oración. Cuando vemos que de pronto en algunas iglesias de compañerismo, en nuestra misma iglesia donde apoyamos, asistimos y servimos, muchas veces no se asiste con regularidad, pues aquí esto nos insta, el Espíritu Santo, y nos dice que hay placeres inocentes, ¿sí? Se nota así, suena como sutil, ¿verdad? Pero dice que llegan a ocupar el lugar del estudio bíblico de la palabra de Dios y también de la oración, o sea, es cambiado. Cuando usted intenta orar, alabar, asistir, entregarse al Señor, pues muchas veces llegan esos placeres ahí a tocar la puerta de su casa, en su apartamento, o muchas veces cuando va a salir quizás al templo. Hay que tener cuidado. Volvemos a repetir, ¿cómo comienza una caída? ¿Sí? Luego nos exhorta otro punto, nos dice que malas compañías nos alejan de las cosas espirituales. Con eso hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Con las malas compañías. ¿Por qué? Pues, en conclusión, simplemente van a buscar alejarnos de las cosas del Señor. Luego, tenemos pecados sin confesar, nublan nuestro sentido del bien y del mal. Siempre hay que buscar confesar si tenemos pecado delante del Señor. ¿Por qué? Porque así es como comienza una caída, no lo olvidemos. Luego nos exhorta, con poco a poco vamos cediendo a las tentaciones del mundo, la carne y Satanás. Poco a poco, ¿sí? Todo esto es, volvemos a repetirlo, un proceso gradual. Y sé que ustedes me entienden. Luego ya no confesamos abiertamente a Cristo. En pocas palabras, ya el cristiano se ve enfriando, porque ese es un estudio para cristianos. ¿Y qué sucede? Simplemente toda la lista que tenemos aquí, donde placeres inocentes llegan a ocupar el lugar del estudio bíblico y la oración. En pocas palabras, se cambia el destino, un ejemplo de un domingo, del primer día de la semana, del día de oración, del día de alabanza, del día de asistencia y todo lo que conlleva de ahí en adelante el ser creyente. Ya no confesamos abiertamente a Cristo, sino que vivimos ya en un mundo allí, guardadito 007, lo hemos dicho siempre como agente 007, donde nos descubren
que somos cristianos, mas nosotros no mostramos que somos cristianos al confesarlo abiertamente. Así que pronto será difícil que nos distingan de los inconversos que nos rodean. Y ahí es donde llega ese cuidado, ¿sí? Todos, incluidos, claro, todos debemos tener ese cuidado del peligro de las caídas. Entonces, cada puntico de los que el estudio nos exhorta en cada uno de ellos es sumamente importante, ¿sí? Entonces, es un proceso gradual, no un acontecimiento repentino. Los placeres inocentes hay que tener cuidado con ellos, ¿sí? Que nos separan del compañerismo con el Señor, con la iglesia, con los hermanos. Las malas compañías, eso no solamente en nosotros, sino aplica también para nuestros hijos, para la familia, ¿sí? Todos aquellos que llegan a Cristo, todo esto afecta, ¿sí? Pecados sin confesar, poco a poco vamos cediendo a las tentaciones del mundo y no solamente a las tentaciones del mundo, porque tenemos pues esos tres enemigos, ¿sí? Esos son los tres enemigos del creyente: las tentaciones del mundo, la carne, nuestra propia carne, y Satanás, que es el enemigo común. Y sin confesar pues abiertamente a Cristo, pues nos vamos enfriando. Así que cuidado con las caídas. Todos sabemos, igual cuál es el significado de caerse, ¿no? Hay allí unas lesiones, unas raspaduras grandes o pequeñas, o una lesión grande. Entonces, es una prevención que el Señor nos hace de tener cuidado con las caídas. Luego hay ciertas características en la persona alejada del Señor. ¿Cómo podemos reconocerlo? Y allí les invito a que ustedes puedan abrir su texto bíblico o la palabra del Señor y nos ayuden allí con la lectura. Vamos a ver los hermanos más rápidos en la Biblia. Primero nos dice que no tiene interés en la Biblia o en la oración. Esto lo encontramos en 1 Corintios 3, 1, 2. Un hermano que nos ayude allí con el texto y pueda ayudarnos en la lectura. Entonces podemos ver que es un proceso de enfriamiento, ¿verdad? No hay interés. ¿Sí? Ya la Biblia no representa quizás lo mismo para ese creyente, ni la oración se va enfriando. Luego dice, no desea la compañía de creyentes fieles. Cuando llega un hermano fiel a casa o una invitación que usted puede recibir de un hermano o la compañía del hermano, pues simplemente la rechaza. Ya no siente ese mismo ánimo de ir acompañado, de hablar del Señor, sino que volvemos en ese proceso de Ya está, enfriamiento. pastor. 1 Corintios 3, 1, 2. Sí, señor. Muy bien, hermana Natasha, adelante, gracias. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Muy bien. Gracias, hermana Natasha. Entonces, allí está hablando la palabra del Señor. Bueno, la diferencia que hacíamos hace un momento en 1 Corintios 3, 1, 2, en la práctica, algunos quizás aquí ya son papás o son abuelitos, o quizás hay personas que se están preparando allí para su matrimonio, o jóvenes, porque el estudio va dirigido a todos. Pero encontramos una diferencia grande en cuanto al alimento, y el alimento es diferente para un bebé. Si lo hablamos en la vida normal, aquí en la tierra, es diferente para un bebé que para un niño de 12 años o una persona de 20 años. Es diferente. Estamos hablando de la madurez espiritual. Por eso hay en 1 Corintios 3, 1, dice: de manera que yo, hermanos, o sea, está hablando a creyentes en Cristo, no puedo hablaros como a espirituales. ¿Sí ven la importancia? Por eso dice, no tiene interés en la Biblia. Hay personas que cuando vamos a abrir el texto bíblico y a enseñar de la palabra de Dios, pues simplemente no apetece escuchar, ¿sí? O se ve enfriando y dice, hoy no, mañana de pronto sí, o no tengo tiempo, ¿sí? Respuestas que muchas veces recibimos de aquellos creyentes que se van enfriando. Luego sigue diciendo el texto, sino como a carnales. Y bueno, un argumento muy fuerte, ¿verdad? Que nos digan, usted es un carnal, pues es difícil, ¿sí? De poder sentirnos allí y que en el estudio la palabra de Dios sea aquí a través del apóstol Pablo, pues ya no seamos un espiritual, sino un carnal, ¿sí? Y luego dice, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, nosotros debemos crecer. Si notamos el proceso normal de la vida de todo ser humano, pues ningún niño se queda niño. Sí, esto sería totalmente ilógico y de sentido común. El niño tiene un proceso, sí, hablándolo humanamente, donde volvemos al concepto de
concepción, donde viene del vientre, donde nace, donde comienzan unos pasos, paso a paso, donde vemos la evolución, ¿sí? De un bebé, donde vemos la evolución de un preadolescente, donde vemos la evolución de un adolescente y la evolución de una persona madura. Asimismo, la palabra de Dios nos habla a nosotros como creyentes en Cristo. Por eso, con el respeto que todos merecemos, muchos quedan como bebés espiritualmente, otros quedan como en la preadolescencia, otros quedan en la adolescencia, otros pues no crecieron y no maduraron. Es lo que la palabra de Dios nos coloca aquí. Y por eso el interés no está, ¿sí? El interés se pierde. El versículo 2 dice, os di a beber leche. Bueno, allí está la similitud de qué es lo que humanamente toma un niño, pues siempre va a ser leche, ¿verdad? Estamos hablando de la lactancia de un bebé y es lo que muchas veces al llevar 5, 10, 15, 20 años, 30 años, de pronto o mucho más tiempo al interior del templo y compartir con la iglesia, pues las personas siguen pidiendo leche espiritual, ¿sí? Dice el texto, os di a beber leche y no vianda. Vianda es cuando hablamos del alimento sólido. ¿Sí? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Cuando un predicador, un pastor o el diácono, el líder de la iglesia, pues detecta ese tipo de situaciones en el creyente, pues debe haber un afán y también del mismo creyente de poder crecer, ¿sí? No podemos quedarnos niños, ¿sí? O bebés o prematuros en la palabra del Señor, pero es una característica, ¿sí? Hay ciertas características, como lo dice aquí la enseñanza, en la persona, ¿sí? Alejada del Señor. Así que este es un síntoma, ¿sí? De esa persona que se aleja. Ya no hay interés, ya no lee la Biblia, ya si un ejemplo se dice, hermano, por favor ore, pues tampoco a la oración o no le gusta orar o por alguna razón. ¿Sí? De acuerdo a 2 Corintios 3, 1, 2. Luego no desea la compañía de creyentes fieles, lo decíamos en 2 Timoteo 4:10, si algún hermano lo encuentra, no tiene deseo de avanzar espiritualmente. Hebreos 5:12, ¿sí? Hebreos 5:12. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Tiene poco o ningún sentido de dependencia de Dios, de acuerdo a Santiago 4:13. Ya no depende del Señor, ya no está entregado al servicio del Señor al 100%, sino que comienza, ¿verdad?, a retroceder. Condena a sus semejantes, de acuerdo a Mateo 7:13. Encontramos también que finalmente se disculpa siempre a sí mismo, de acuerdo a Malaquías 2:17. O sea, pocos hay que estando fuera de comunión con Dios comprenden cuán peligrosa es su condición. Y eso sí que es muy importante. Cuando usted y yo, amado hermano y hermana, o amigo, vecino que nos puede escuchar, o simpatizante en la palabra del Señor, nosotros no podemos perder o sentirnos fuera de la comunión con el Señor, porque nosotros debemos comprender, ¿verdad?, que es peligroso, ¿sí? Muy peligroso estar fuera o estar en esa condición de la comunión con el Señor. Ya hemos tenido la comunión con el Señor, hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos el primer amor, que siempre lo aconsejamos que no perdamos el primer amor. Cuando se pierde el primer amor, pues pasa todo esto, ¿sí? Entonces no hay interés en la Biblia, no hay interés en la oración, no desea compañía de creyentes, de ninguno, ¿sí? De ningún creyente fiel al Señor. No tiene deseo de avanzar, que esto es sumamente importante, no solamente para que la obra avance, sino para que usted mismo avance o para que nosotros avancemos espiritualmente. Vamos a ir a Hebreos 5:12. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? O si usted ha encontrado un texto, nos da a conocer el texto y lo lee, de los cuales estamos compartiendo en el estudio el día de hoy. Leer 5:12, hermano. 5:12, mi hermana, sí, Hebreos 5:12. Y estaba también Por- segunda de Timoteo 4:10. ok. Porque debiendo ser ya ministros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Bueno, un versículo que creo que el mismo versículo habla por sí solo, ¿verdad? Entonces, primero habla creyentes en Cristo. En el contexto dice que es una advertencia, ¿sí? El Señor nos está advirtiendo todos los días. Nos advierte. ¿De qué nos advierte? Pues dice que de no dejar ese deseo de avanzar, ¿sí? Yo soy totalmente seguro que tanto usted, hermano, nuestros hermanos varones, nuestras hermanas damas, incluidos todos allí, el deseo de un creyente natural es de avanzar.
¿sí? No de devolverse o de estancarse, porque comenzaríamos a analizarnos qué está pasando en mi vida, ¿sí? ¿Qué me impide o qué nos está impidiendo avanzar, ¿sí? Querer buena compañía espiritual, interés bíblico, sentido de seguir dependiendo de Dios al 100%, y simplemente continuar con el estudio, lo que me puedo exigir aún más. Para la muestra de un botón, y hoy tenemos un ejemplo, un hermano que quiere seguir y avanzar espiritualmente, estudia, ¿sí? Normalmente estudia, que es el llamado y el anhelo y el propósito específico que debe tener un ejemplo Intebaco, el instituto. El deseo es que usted se pueda preparar. Por eso aquí dice, y habla a creyentes en Cristo, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Estamos en el mismo texto, en el capítulo, en el versículo número 11, ¿sí? Estamos en Hebreos 5, versículo 11. Entonces, ¿dónde comienza el problema? Cuando ya no escuchamos, ¿sí? Si usted y yo no hacemos el ejercicio, no continuamos con el ejercicio de escuchar de la palabra de Dios, pues comenzamos a retroceder, ¿verdad? ¿Cómo? Dice, porque debiendo ser ya maestros, entonces aquí comenzamos a reflexionar, ¿sí? Siempre la palabra de Dios nos lleva a una reflexión. ¿Cuánto tiempo llevo yo en la iglesia? Por decirlo de alguna manera, un mes, 2 meses, 5, 6 meses, un año, dos, ¿verdad? Quizás 5 o 10 años, quizás 2 décadas. Pero aquí dice la palabra de Dios que porque debiendo ser ya maestros, ¿sí? O sea, se supone que comenzamos siempre, bueno, todos hemos empezado de ceros espiritualmente, pero vamos avanzando, ¿verdad? Vamos caminando en el Señor y deberíamos tener ya algo organizado en nuestra vida, un propósito específico de un presente hacia un futuro. Y nos habla que mínimo deberíamos ser maestros, es la enseñanza que nos deja el texto en aquellos que asistían en aquel entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, y son exhortados, ¿sí? Se dice aquí que debiendo ser ya maestros era porque no lo eran, ¿sí? Aún con el tiempo. Luego dice, después de tanto tiempo, cuando dice tanto tiempo, pues la Biblia no nos exhorta cuánto tiempo pasó, pero si dice tanto, es porque era mucho. Dice, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos colocar un ejemplo de un rudimento bíblico? Los rudimentos son los primeros pasos en el cristianismo. Entonces, un hermano o una hermana, con todo respeto en el ejemplo, que esté allí hace 10 años, por decirlo de alguna manera, y que ya sea salvo y que sea bautizado, ¿verdad? O sea, ya es miembro activo de la iglesia a la cual asiste y que de pronto después de 10 años levante su manito y diga, hermano, ¿será que voy a perder la salvación? Un ejemplo, ¿verdad? O hermano, ¿qué es fe? ¿Sí? O hermano, explíqueme qué es el nuevo nacimiento. No, eso hace parte de los rudimentos bíblicos, donde usted y yo ya debemos tener unas bases y unas raíces sólidas de qué es la fe, de qué es el arrepentimiento, de qué es la salvación, de la seguridad de la salvación, bueno, el primer acto público de obediencia del bautismo para poder servir, para poder tener voz y voto, en fin, ¿sí? Y avanzar, volvemos a repetir, avanzar, ¿sí? Sigue diciendo el texto y casi finalizando habla de los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Entonces, allí la enseñanza nos dice, bueno, si usted o yo vamos a hacer el ejemplo del nacimiento, pequeñitos, bebés, ¿hace cuánto, si hacemos aquí el ejercicio todos, hace cuánto dejamos nosotros de tomar leche hablando de bebés? Hace mucho tiempo. ¿Verdad? Y sería algo extraño que ya hoy en día con 30, 40 o 50 años o de pronto más, volver nuevamente a pedir leche, ¿verdad? Ya necesitamos es que comida sólida, ¿sí? Es lo que nos explica la palabra de Dios. Esa es la vida de un creyente en Cristo, donde ya lleva una gran cantidad de tiempo quizás aprendiendo, o se supone que aprendemos cada vez que asistimos, que hacemos el ejercicio de oír, de practicar y de vivir una vida santa y cristiana, ¿verdad? Separados, apartados para Dios, y volver a generar un tipo de pregunta que, como la Biblia nos exhorta, hace parte de un rudimento. Por eso dice, y finalizando el texto, ¿sí? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, hoy en día, esperamos que nosotros, como creyentes maduros, necesitemos alimento sólido cada vez que vamos a las Escrituras, ¿sí? Los que aún, pues, digamos, hoy en día estén iniciando en el cristianismo, en la palabra del Señor, en ser nuevos creyentes,
o nuevas criaturas de Dios, pues es totalmente válido que tengan sed espiritual de tener cualquier cantidad de preguntas que necesitan una respuesta escritural, ¿sí? Es totalmente válido, ¿sí? Y de ahí está esa sed de poder aprender y de pasar de leche a vianda, ¿sí? De leche a vianda. No podemos pasar de vianda a leche, no, no sería lógico ni en el sentido común, ¿no? Entonces la invitación es de leche espiritual a vianda, allá a lo sólido, a lo que podemos masticar, ya como grandes, hablándolo literalmente, pues usted y yo ya somos adultos y tenemos pues los dientecitos para poder masticar nuestro alimento sólido, mientras que un bebé pues aún no tiene este tipo de desarrollo en su cuerpo y va a necesitar pues esa leche espiritual para crecer, ¿verdad? Finalmente, nos dice que se disculpa siempre a sí mismo, de acuerdo a Malaquías 2:17, ¿sí? 2:17. Y pocos hay que estando fuera de comunión con Dios, pues comprenden cuán peligrosa es su condición. Debemos llegar a ese sentido, ¿sí? Al sentido común, al sentido espiritual y no estar incluidos dentro de este tipo de grupos donde no podamos comprender, ¿sí? O sea, si estamos fuera de la comunión con el Señor, pues podemos entender hoy en día qué tan peligroso es esa condición para mí y para usted. Siempre debemos buscar del Señor, siempre debemos estar interesados en la Biblia, interesados en la oración, deseando compañía de creyentes, estudios bíblicos, aprendiendo, creciendo, ¿verdad? Sentir el deseo de avanzar espiritualmente, ¿sí? Porque somos llamados a avanzar. Eh, Depender del Señor al 100%, hablar muy bien de nuestros creyentes en Cristo, hermanos, hermanas, y no siempre estar disculpándonos igual porque es un síntoma, ¿sí? Esa es una característica de la persona alejada del Señor, ¿sí? Se disculpa siempre a sí mismo, ¿m? Se disculpa siempre a sí mismo. Primera Corintios 5, del 1 al 13, por razones de tiempo no alcanzamos a leer todo el texto, pero nos dice que aún un momento lejos de Dios, me disculpan allí porque apareció con minúscula, me equivoqué, ahí es Dios con mayúscula, dice, aún un momento lejos de Dios puede resultar en una vida arruinada, una mala elección, un paso en falso, un solo pecado puede descalificarnos para el servicio del Señor. Es como la prevención, ¿sí? De tener cuidado, cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual. Voy a corregirlo aquí de inmediato. ¿Queda de pronto alguna pregunta? Pasamos a la próxima presentación y allí ya casi finalizamos la clase, mis hermanos. Me repite la cita, pastor, que es que yo no veo la pantalla, lo que comparte usted. Claro que sí, mi hermana. Primera Corintios 5 del 1 al 3. ¿Sí? 5 del 1 al 3. Amén. Primera Corintios 5, 13. Ya quedó corregido allí porque era con mayúscula. Recordemos que hasta en la misma escritura de la palabra de Dios, cuando aparece con D, estamos hablando de idolatría, D minúscula. ¿Sí? Y cuando está la D mayúscula, estamos hablando del Dios que todo lo puede, ¿verdad? Del Dios incomparable. Son datos importantes que debemos tener. ¿Por qué? Muchas veces entramos a la corrección hasta en esto que es tan importante en el desarrollo de nuestra escritura. ¿Sí? Muy bien, pasamos a la próxima presentación. Bueno, aquí aparece una imagen donde encontramos pues a una persona que prácticamente le da la espalda al Señor, ¿verdad? O se devuelve después de estar con Cristo, pues simplemente toma decisiones de devolverse. Eso no es nuevo, ¿sí? Esto no es nuevo. Es un símbolo que aparece allí pues en nuestra pantalla. Pero ¿cuántas veces hemos visto personas que llegan al Señor y después de venir a Cristo, de aceptar a Cristo, de bautizarse en una iglesia, pues regresan nuevamente a su vida, entre comillas, natural? Todo esto debe tener un gran cuidado en aquel creyente, en aquella creyente. Nosotros no podemos volver atrás. Hay allá una alabanza que de pronto usted ha cantado donde dice no vuelvo atrás, ¿sí? De pronto usted la ha cantado allí en su iglesia, ha alabado al Señor. Y nosotros somos de allí, de ese grupo, ¿sí? No vuelvo atrás. Nosotros no queremos volver atrás, sino seguir adelante con el Señor, ¿sí? En el día a día. Finalizando ya en la presentación, tenemos, mis hermanos, en estas lecciones para la vida cristiana. A ver, encontramos allí. No. A ver, un segundito.
Termino la presentación. Ok, estábamos en esa última presentación. Menos mal el tiempo nos dio para ello. Entonces, no olvidemos, ¿sí? No olvidemos, mis hermanos, esas características para seguir adelante en la vida de nuestro Dios y Señor. ¿Qué características? Entonces, encontramos anteriormente a estas. Las vamos a anunciar nuevamente. Entonces, Santiago 4:14, ¿sí? La definición de vida, ¿sí? De donde partimos hoy en esta primera clase. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así puede ser, la palabra de Dios nos exhorta en cada uno de nosotros. A veces creemos, y bueno, había un pequeño estudio, si lo alcanzo a leer aquí en un momento, para nosotros en la presentación con respecto a ese mismo texto. Entonces, la verdadera ciencia, hablando de ese día a día de Santiago 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana, la verdadera ciencia de la vida consiste en aprovechar al máximo el día presente. ¿Sí? Hace un momento lo decíamos, hoy es 20 de febrero del 2024, ¿sí? Del 2024. El día de hoy, ¿sí? Olvidando el pasado y dejando en paz el futuro, ¿sí? A veces nos afanamos por el futuro y aún no lo estamos viviendo. A veces traemos el pasado a colación de nuestras vidas, pero la Biblia nos dice que a veces nos hace daño, ¿verdad? Entonces debemos también olvidar ese pasado y hay personas que caen sobre sus débiles hombros o traen sobre sus débiles hombros tres sacos a la vez, ¿sí? Entonces estamos hablando de prendas. Cuando hablamos de prendas, pues estamos hablando literalmente de que no dejan el pasado, de que están pensando mucho en el futuro y que también están viviendo un presente, ¿sí? Pero ¿cuál es la enseñanza? Pues un saco pequeño, fácil de llevar es el saco de penas, trabajos y alegrías de un solo día, o sea, de hoy. Sí, con hoy nos basta, ¿verdad? Ya que hoy traerá pues sus propias penas, esperemos que no, sus propios trabajos y las propias alegrías de un solo día, ¿sí? El día de hoy. El segundo saco, hablándolo de esas tres prendas del pasado, del presente y del futuro, un segundo saco pesado es abrumador, el del pasado, ¿sí? Son esas gentes que vuelven y vuelven a recordar las penas pasadas, los fracasos que tuvieron o los fracasos que hubiéramos tenido y las heridas que sufrieron o sufrimos. Se empeñan en rascar las heridas y así siempre están sangrando y nunca curan. Si ese pasado afecta, hace daño. Y todavía se empeñan en llevar un tercer saco, ¿sí? Muy pesado, o sea, el futuro. Son los que miran al mañana con miedo, esperando siempre quizás lo peor. Llevar hoy la carga de mañana unida a la de ayer, ¿sí? O sea, tenemos un día hoy, ¿sí? Pero muchas veces se llevan las cargas del futuro y se llevan las cargas del pasado y las cargas que nos trae un nuevo día. Así que llevar hoy la carga, hoy, de mañana, ¿sí? Unida a la carga de ayer, o sea, del pasado, y hacer vacilar y tambalear al más fuerte, porque esto es totalmente pesado, hablándolo espiritualmente, pero nadie nos manda a vivir así, nadie. Nadie nos manda a llevar al mismo tiempo los tres sacos o las tres cosas o las tres situaciones. El Señor de vida, nuestro Dios, nuestro amado Jesús, hizo las cosas más sencillas y nos dijo, bástale a cada día su propio qué afán. Es un texto que todos conocemos, ¿sí? Por eso el Señor nos dice, bástale a cada día su afán. Él creó el día para trabajar, el día para luchar, el día para esforzarnos y creó también la noche para dormir, para descansar y quizás también para olvidar. Así, en realidad, la vida consta de un solo día. Mi hermano, por más de que nos querramos esforzar, o amado hermano, nuestras hermanas, no podemos volver al pasado. No conozco ninguna persona que haya querido volver al pasado y que vuelva al pasado. No, de pronto mentalmente, ¿sí? Pero por eso nos dice, no use esos tres sacos, ¿sí? Utilice solamente uno. Bástale a cada día su propio afán. Así que en realidad la vida consta de hoy, ¿sí? De un solo día, cada noche. Podríamos decir
que nos morimos por unas horas cuando dormimos para resucitar nuevamente al despertar por la mañana. O sea, siempre le entregamos a nuestro Señor en oración y en su voluntad el poder descansar y el recibir un nuevo día. Es así como hoy también hemos recibido un nuevo día para estar delante de la presencia de Dios. Una pregunta, ¿por qué no vivir un solo día, eh, pues en el día a día? ¿Sí? ¿Por qué no? Pues el pasado ya pasó, ¿sí? No volverá. Entonces, déjalo en paz, deja ese pasado allá en paz. Si puedo sacar de mi pasado alguna buena lección, pues bueno, hay que traer esa buena lección, está bien, la saco, pero si no, lo dejo, ¿sí? Lo olvido. Nada gano recordando mis problemas, mis amarguras, mis derrotas o mis amarguras de ayer. Nada ganamos. El futuro, por otra parte, aún no llega. El futuro es mañana, sabemos que es mañana, o quizás el futuro también está en una hora, en 2 horas, porque no lo hemos vivido, pero no sabemos si va a llegar. ¿Mm? ¿Por qué me preocupo? Sí, sería la pregunta. Si ciertamente mi futuro y el de ustedes está en las manos del Señor, eso lo sabemos, lo conocemos. En lo que meditábamos hace un momento en el estudio, sabemos que somos del Señor, pues el futuro está en el Señor. Es inédito, editado. Por eso la recomendación para todos es que dejemos ese problema en las manos del Señor y que viva la vida hoy. Hoy somos llamados a vivir la vida que el Señor nos ha prestado en un nuevo día, que no recuerde lo malo del pasado y deje su futuro en las manos de Dios. Así que le animo, nos animamos a explotar al máximo este día, hoy. Explote el día de hoy, ¿verdad? Sáquele el mejor fruto, el provecho al día de hoy y a adorar y servir a Dios y ser útil a los demás, recordando orar siempre por el ministerio también de cada uno de los hermanos. Así que, muy bien, mis hermanos, así terminamos con la primera clase de hoy, ¿verdad? Recordemos allí caída y restauración. Encontramos allí unos puntos muy importantes. Debemos recordar que para estar bien con el Señor, pues debemos confesar, ¿sí? Nuestros pecados. Recibiremos obviamente la restauración de Dios, que es tan importante, la restitución, como nos exhorta también el texto ya finalizando, que habiendo hecho una completa confesión debemos creer que Dios nos ha perdonado y nos ha restaurado. Cuando usted en realidad de corazón, ¿sí? Habla con el Señor, ora al Señor, pues somos restaurados, ¿sí? Estamos en paz con el Señor. Y así como creímos que nos salvó cuando confiamos en Cristo, pues debemos creer que nos restaurará cuando confesamos también nuestro pecado. Así que muchas gracias, mis hermanos, por haber estado en la clase del día de hoy. No sé si queda alguna inquietud, pregunta, para poder resolverla antes de orar y ser despedidos e invitados en 8 días nuevamente. Hoy hemos visto caída y restauración. En 8 días estaremos viendo adoración. Inquietudes, Eh, preguntas. Malaquías, ¿cuál es la cita de Malaquías que se tapó con una foto allí y no la pude tomar? Ok, mi hermanita, vamos a mirarlo aquí en la presentación. Era Malaquías. Aquí hacemos la presentación nuevamente. 2:17. 2:17. Malaquías 2:17, mi hermana. Si aparece aquí en el punto 1, 2, 3, 4, quinto, en el sexto, aparece Malaquías 2:17. Entonces teníamos 1 Corintios 3, 1, 2, 2 Timoteo 4:10, Hebreos 5:12, Santiago 4:13, para aquellos que toman apunte, Mateo 7:13 y Malaquías 2:17. Amén. Finalizamos igual con 1 Corintios 5, del 1 al 13, donde lo anunciábamos anteriormente, aún un momento lejos de Dios puede resultar en una vida arruinada, ¿sí? No podemos permitir alejarnos del Señor, sino seguir con Cristo eh, en todos sus caminos. Amén. Amén, hermano. Gracias, hermano. Y yo tengo una recomendación, Dime, hermano. que el tiempo es tan cortico y tan sustancioso que deberíamos de dejar las preguntas que vamos a hacer, las dejaríamos para después de terminar la clase, porque es que Bueno, la clase es tan cortica y tan sustanciosa que no alcanzamos a verlo todo. Si claro. ofendo a alguno, que me perdone, pero es que la verdad es esa. Y gracias por esta clase y que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Bueno, mi hermana, toda recomendación es importante, muchas gracias por ello. Inclusive hasta hace un momento acabé de leer por aquí el chat, nos saluda nuestra hermana Patricia Rojas también, Sánchez, y ella nos decía que si podía leer el texto en Corintios. Claro que sí, mi hermana, allí podemos participar
todo, solamente cuando tengan su texto, cuando sea un texto bíblico y ustedes lo encuentren ligeramente, rápidamente, simplemente pueden levantar su manito allí en símbolo o abrir su micrófono, ¿verdad? De manera prudente y leer el texto. Todos somos llamados a poder participar. Entonces, bueno, la invitación, gracias hermana por ello. Damos la clase, a veces sé que de pronto se nos pasan esos tips, si usted lo tiene, lo anota y finalizando la clase socializamos unos 5 o 10 minuticos si hay de pronto alguna pregunta con respecto al contexto que hemos visto en cada una de las clases. Gracias por la sugerencia, mi hermana. Amén. No, muchas gracias a su merced, Dios lo bendiga y lo guarde. Y nos Amén. estamos viendo en la próxima clase. Bueno, así Bendiciones para sea. todos. El Amén. Señor Dios los les guarde y bendiga. los bendiga. Vamos a orar y ser despedidos en oraciones, hermanos. Señor y Dios, Padre de la Gloria, gracias te damos por esta primera clase, Padre Celestial, de vida cristiana, de nuestros comportamientos, de las decisiones, de todo lo que hemos visto, Padre, y exhortas en nuestro corazón con respecto a seguir fielmente a lo que tú nos has llamado, Señor, a avanzar en la vida, Señor, leyendo, estudiando, orando, asistiendo en cada una de las motivaciones que nos traes a través de tu palabra, en la enseñanza, en el servicio, en fin, Padre Dios, todo lo que podemos desarrollar como hijos e hijas tuyas. Te pedimos que este primer estudio haya sido de gran bendición para los hermanos que han ingresado a la plataforma, para aquellos que asistieron a través de Facebook y también para aquellos que asistirán, Señor, en estos tiempos o a futuro en cada uno de los estudios, textos y versículos que hemos desarrollado. Gracias por cada hermano presente, cada familia. Y oramos, Señor, por el resto de este día y la siguiente clase, Señor, que también tendremos en horas de la noche a través de nuestros hermanos docentes de Intebaco. En Cristo Jesús encomendamos el desarrollo de este día, tu voluntad y protección. En el nombre de nuestro Salvador hemos orado. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos en 8 días, mis hermanos. Mis hermanos. Dios les guarde. Gracias. Amén, bendiciones. Amén. Gracias, hermana Patricia. Dios me le guarde.